Shabbat Shalom, mis amados, Ajim Hayud, Hakad Baruj Hu, lo bendiga, lo guarde. Iniciamos esta administración. Continuando con el tema, mis amados, Ajim Hayud, eh, el fin de la Torah es el Mashiach, Baruch Hashem. Pues vamos a hacer una oración pidiendo la dirección, la guía de Hakadosh Baruj Hu, sea Él dándonos entendimiento, guiándonos en este día maravilloso para su kabot. Baruch Hashem. Levantemos nuestras manos, por favor. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kedishanu v'mitzvotav v'tzivanu. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu, nuestro Rey del universo, toda la Abacadosh en el Bishen Gadol de Yeshua HaMashiach. Abacadosh, tú eres mi Eloja, Eloja de mis padres, Eloja de Abraham Avino, Yitzhak Avino, Jacob Avino. Tú eres el mismo de ayer, de hoy, de siempre, por siempre, eternamente, en el Bishen Gadol de Yeshua HaMashiach. Venimos a pedir tu guía a Abacadosh, que tomes control en este día y guiándonos en este día, danos entendimiento, discernimiento a Abacadosh por tu raja y misericordia. Y sea tu raja Kodesh hablando a través de mis labios, que no sean mis propias palabras, pensamientos o razonamientos. Todo se ha hecho conforme a tu voluntad, en el nombre grande de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Tomen asiento, mis amados, Ajim Hayot. Baruch Hashem. Pues nos habíamos quedado en Zacarías, capítulo 14, verso 16 al 19. Veíamos ahí el Shabbat pasado, mis amados, que también aquí está hablándonos de la festividad de Sukkot, pues en los milenios. Baruch Hashem. Y esto es muy importante, mis amados, aquí en Bajayot, los moirines que se van a celebrar también en el milenio. Este versículo de Sukkot capítulo 14, 16, 19 aparece en el contexto de un juicio de Elohim contra la humanidad, en el que se menciona que Elohim conoce los pensamientos y las obras de las personas. Esto puede parecer penoso decirlo, pero es completamente cierto y debe ser dicho. Esto es una profecía y para eso fuimos llamados, para proclamar la verdad. La Tanaj Biblia declara que todos los que comen carne de cerdo, de ratón y de otros animales inmundos que son una abominación serán destruidos con fuego en la venida del amo Yeshua HaMashiach. Nos vamos, mis amados, a Isaías capítulo 66, verso 15 al 17. Isaías capítulo 66, verso 15 al 17. Isaías capítulo 66, verso 15 al 17, dice la palabra. Porque miren, Yahweh vendrá como fuego, y sus carruajes serán como el torbellino, para impartir su ira furiosa, su reprensión con fuego ardiente. Porque Yahweh juzgará a toda la humanidad con fuego y con la espada. Y los muertos por Yahweh serán muchos. Aquellos que se apartan y se purifican así para poder entrar en los jardines, entonces siguen a uno que ya estaba ahí, comiendo carne de puerco y las abominaciones de ratón. Todos serán destruidos juntos, dice Yod Hai Vav Hai Yahweh. Baruch Hashem. La advertencia es muy clara, mis amados, Ajim Hayot. Aleluya. Que nos dice que es una abominación comer carne de puerco y de ratones. Evidentemente está narrándonos de Levíticos capítulo 11, donde se desarrolla el tipo de animales que son comestibles, tipo de aves, de peces.
también de los animales no comestibles, como de aves y de peces. Baruch Hashem. Ahora está en nosotros distinguirlo. Lógico, mis amados, si nosotros somos, como dice en la Besorá, en las cartas de Shaul, el Mishkan, el templo de los Ruach HaKodesh, pues nada inmundo debería de entrar en este Mishkan. Baruch Hashem, nada de inmundo debe ser partícipe este Mishkan. Aleluya. Cuando Elohim manda abandonar algo y no comerlo, sin falta debemos obedecerle. Después de todo, el mero comer de un pedazo de fruto prohibido por Adán y Java, una pareja sin pecado, trajo el pecado y la muerte a este mundo de un principio. Aleluya. Pues justamente vemos que Adán y Java le dijo a Elohim, no comerás el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Puede alguien arrogarse el derecho de decir que no importa cuando Elohim dice que importa? Elohim dice que muchos hombres serán destruidos porque ellos escogieron lo que me desagrada, no obedecieron las leyes alimentarias dietéticas. Baruch Hashem. Entonces tengamos mucho cuidado, ¿no?, con nuestras alimentaciones. Bueno, aquí, mis amados, aquí en Majayot hablamos de carne, pero también podemos ir a los frutos, árboles frutales. Baruch Hashem, todos los árboles frutales en el Edén tenían semillas y se reproducían en forma natural. Aleluya. No como ahora. Imagínense que ahora ya hay frutos sin semilla, que han sido alterados, manipulados por el hombre, lo cual ya no es comestible para nosotros. Pero sin embargo, también en los animales podemos decir, ¿no? Los adelantos, la evolución, todo es bueno. Los adelantos, las evoluciones también ha traído, ¿no?, el cruzar animales. El cruzar animales con otro tipo de especie, entonces están alterando su gene natural también del animal. En la escritura no encontramos, por ejemplo, una vaca o un toro cebú, ¿o sí? No encontramos una vaca o un toro con los lomos tipo camello. Encontramos animales reses, todo natural. Baruch Hashem. Si ya encontramos o vemos ahora animales con lomos tipo camello, ese ya no es natural. Ha sido manipulado por el hombre. Ahora entonces la pregunta surgiría, ¿es kasher? ¿Es kashrú? ¿Y cómo vamos a distinguirlo cuando vamos al mercado? Si es ese tipo de animal o no. Ya estamos en problemas, ¿no? Ya estamos en problemas, mis amados, ¿no? Evidentemente, Lima abunda de eso. Hay de todo. Bien. Nos vamos, mis amados, a Colosenses, capítulo 2, verso 14 al 15. Colosenses capítulo 2, verso 14 al 15. Baruch Hashem. Colosenses capítulo 2, verso 14 al 15. Dice la palabra. Él canceló el documento de deuda en contra nuestra por causa de las regulaciones. Estaba como testimonio en contra nuestra, pero él lo removió clavándolo en la estaca de ejecución, despojando a los gobernadores y autoridades de su poder. Los exhibió públicamente como espectáculo,
triunfando sobre ellos por medio de la estaca. Baruch Hashem. Bueno, esta parte ya he ido explicando, ¿no? Baruch Hashem, yo creo que ya está entendido, ¿o no? Baruch Hashem. Bueno, vamos a un poco explicar para los nuevecitos. Él canceló el documento de deuda en contra nuestra por causa de las regulaciones. ¿Qué documento sería eso? Pues tenemos en Deuteronomio varios misbot que regulan, ¿no? Y que traen maldiciones. Baruch Hashem. Son documentos contrarios al pueblo de Israel. También tenemos otro documento en Jeremías, el Sefer Keretut, la carta de divorcio. Baruch Hashem. Después tenemos otro documento, otro decreto, otra misma. En el libro de Números, la ley del celo, Baruch Hashem, que también traía maldiciones sobre la mujer. Estos son los documentos que fueron clavados en la estaca de ejecución. No fue clavado la Torá, no, sino estos documentos que eran contrarios a nosotros. Por estos documentos que eran contrarios a nosotros, pues los judíos nos rechazaban. Por esos documentos existentes es que los judíos rechazaban a los Shomronim o a los samaritanos. Baruch Hashem. Pero el Mashiach lo clavó en la estaca de ejecución. Entonces ahora tenemos la libertad de poder acercarnos al Mashiach y ser parte del pueblo de Israel. Porque no hay nada que nos impida ser parte del pueblo de Israel. Por eso tenemos que entender lo que narra Efesios capítulo 2. Antes estabas alejado de la ciudadanía de Israel. Antes estabas alejado de los pactos y promesas dados a Abraham Avino. Pero por medio de la sangre de Yahshua HaMashiach eres acercado a ser parte del pueblo de Israel, o sea, conciudadano del pueblo de Israel, es ser parte de los pactos y promesas dados a Abraham Avino. Hemos aclarado que en el contexto hebreo los decretos que nos eran en contra era una de las consecuencias de romper el pacto entre Elohim y su pueblo. Sí, pues. El pueblo de Israel, reino del norte, no prevaleció en el pacto que había recibido en el monte Sinaí. Baruch Hashem, se apartaron. Justamente en el día de ayuno, ¿no? Pues el día de ayer que ya veíamos un tema interesante, se va desarrollando qué es lo que había pasado con el pueblo de Israel en el tiempo de los Shoftim, de los jueces. Para entender, ahí nos narra hechos pero que son, imagínate, ¿no? Que nos hace pensar a dónde había caído el pueblo de Israel. ¿Ve? Son hechos que nos debe traer a nosotros ahora a memoria y nosotros qué diferentes somos frente a ellos. ¿Mm? Ahí está el problema, qué diferentes somos. Por eso estos temas, mis amados, para examinarnos, ¿no? Para ir a la Torá, a la Tanaj o la Biblia, leerlo, no leerlo desde el punto de vista del pensamiento occidental, sino leerlo desde el punto de vista de la historia de Israel. Y así entonces sí se puede entender. Baruch Hashem. Vamos a Yohanan Aleph, Primera de Juan, capítulo 3, verso 4.
Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, aleluya. Dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, verso 4. Todo aquel que continúa pecando está violando la Torah. En verdad el pecado es transgresión a la Torah. Baruch Hashem. Es muy simple y muy profundo. Pocas palabras, pero muy profundo. Por eso les explicaba, ¿no? El pecado puede, o el Yetzer Hara, nos puede inducir a pecar con cosas muy sutiles. Baruch Hashem, muy sutiles. Que tú dices, no, no pasa nada. Baruch Hashem, no pasa nada. Es lo que sucedió con el pueblo de Israel. No, no pasa nada. Ahora ya tenemos ya casa, tenemos bienes, frutos, ¿no? Uf. Pero 10 años después, ¿qué pasó? 20 años después, ¿qué pasó? 30 años después, ¿qué pasó? Estaban como en Sodoma y Gomorra. ¿Ven? Entonces hay que ir en contexto, ¿qué está sucediendo? Y debemos preguntarnos, ¿cuántos años me estoy congregando? ¿He entendido? ¿Soy obediente siquiera al 10%? ¿Mm? Creo que es válido hacernos esa pregunta, no examinarnos. ¿Ve? Y Ruach HaKodesh sí les va a responder. Les va a mostrar realmente cómo están. Él no falla. El Ruach HaKodesh es el Ruach de Elohim, Baruch Hashem. No es un Ruach de mentira que trae, ¿cómo se llama?, misterios, ¿no? Que trae mentiras o Torah adulterada o alterada. Baruch Hashem, no. Por eso estos temas, mis amados, dice, todo aquel que continúa pecando está violando la Torah. En verdad el pecado es transgresión a la Torah. Baruch Hashem. Es decir, cuando un hombre pecaba, transgredía la Torah de Elohim. Cuando se transgrede la Torah de Elohim, como consecuencia venía la halaj, que eran las consecuencias de no permanecer en lo bueno, o sea, un Elohim mismo, Baruch Hashem, o sea, te creías Elohim, aleluya. Y Yohanan dice, ustedes son Elohim, dice la Escritura. ¿Eh? ¿Por qué decía Yahshua eso? Porque así se creían ellos, poderosos, Baruch Hashem. ¿Qué es el hombre sin la intervención del Eterno? Sin intervención del Eterno no somos nada. Baruch Hashem. Sin la intervención del Eterno simplemente somos polvo. Y Él lo dijo, del polvo eres y al polvo tornarás o volverás. Devarim Deuteronomio, capítulo 29, verso 10 al 12. Devarim Deuteronomio, capítulo 29, verso 10 al 12. Lo tenemos. Devarim Deuteronomio, capítulo 29, verso 10 al 12. Y nos dice la palabra de Elohim.
Hoy, ustedes están parados, todos ustedes, delante de Yod Hai Bab Hai Yahweh su Elohim, sus jefes de sus tribus, sus ancianos, sus jueces y sus oficiales, todos hombres de Israel, junto con sus pequeños, sus esposas y sus extranjeros, aquí con ustedes, en su campamento, desde el que corta su leña hasta el que saca su agua. El propósito es que ustedes deben entrar en el pacto de Yahweh su Elohim, y en este juramento que Yahweh su Elohim está haciendo hoy. Baruch Hashem. ¿Mm? ¿Hemos entendido? Es muy claro que dice, el propósito es que ustedes deben entrar en el pacto de Yahweh su Elohim. Y en ese juramento que Yahweh su Elohim está haciendo hoy. Baruch Hashem. Ese es el tema. Por eso debemos entender lo que nos dice Shemot Éxodo 19:5. Si escuchas y guardas mi pacto, serás mi especial tesoro. No podemos quebrantar ese pacto. Ahora, las 10 palabras es parte de es parte integrante de ese pacto o no. A ver. Es las 10 palabras, conocido como 10 mandamientos, es parte integral del pacto del Sinaí. Baruch Hashem, es parte del pacto. Ok, ahora, si tú codicias o estás codiciando, ¿estás en el pacto o fuera del pacto? Ya saliste del pacto. O sea, la codicia te saca del pacto. Quebrantaste el pacto. Baruch Hashem. Y también dice, no tomarás mi nombre en vano. Ahora, ¿somos merecedores de tomar su nombre? ¿Ve? Pero hay personas que lo toman tan alegremente su nombre, por tomarlo. Como que el mundo dice, ay Diosito, ay Dios mío, ay papá Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siguen robando, siguen mintiendo, siguen fornicando, siguen adulterando, etcétera, etcétera. Ese es el mundo. Pero la Torah dice, no, no podemos tomar su nombre en vano. Baruch Hashem. Y si tomas su nombre en vano, ya estás fuera del pacto. ¿Eh? Ahora que decía el Mashiach, aunque le he repetido muchas veces este verso, ¿no? Porque vamos a cambiar a otro verso. Pero es importante traerla al presente. Si tú miras a una mujer con deseo sexual, ya cometiste adulterio con ella. Está la codicia. Está codiciando a otra mujer. Baruch Hashem. Ya está fuera del pacto. ¿Qué trae estar fuera del pacto? El estar fuera del pacto trae muerte espiritual. Mm. En Israel abundaba, por si acaso. Acuérdate lo que le dijo el Mashiach a sus talmidines o a su talmidín. ¿Qué le dice? Deme permiso, maestro, voy a enterrar a mi padre. Mashiach, ¿qué dice? Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. Baruch Hashem. ¿Qué tan dispuestos estamos? A ver. ¿Mm? ¿Qué tan dispuestos estamos de seguirle al Mashiach? Porque igual está hablando él, ¿ah? ¿Ah? El ejemplo más claro lo tenemos aquí en Devarim, cuando Moshe exhorta al pueblo de Israel el no salirse del marco del pacto para que no le venga la muerte al pueblo. Y la idolatría es justamente que trae
muerte espiritual. La idolatría es en todos sus extremos que te va a sacar del pacto. Baruch Hashem. Ahora, todos vamos a pensar y decimos, ¿no? Bueno, ya yo no tengo imágenes en mi casa. Eso ya lo comí, ya lo quemé, ya lo boté. Baruch Hashem. Bueno, es una bendición. Pero tu ídolo que está aquí, a ver, el primer ídolo que está aquí, ¿cuál sería? A ver, pregunto. Aleluya. Amor al dinero. Eso. Baruch Hashem, eso. El amor al dinero. Mamón. Baruch Hashem. Ese es ahora el primer ídolo. Ese es como Baal, por si acaso. ¿Eh? Por ese dinero, la corrupción, hay asesinato, hay robo, imagínate, todo. ¿Eh? Y toda la idolatría está relacionada ahí. Si no hubiera dinero, ¿habría adulterio? Claro que no. Si no hubiera dinero, ¿habría idolatría? Todo está relacionado ahí. Baruch Hashem. Entonces, don dinero es el Baal en estos tiempos. ¿Ve? Evidentemente, el dinero es un medio de la economía para la humanidad, pero el adversario lo usa para que el hombre se pierda. Baruch Hashem. Matetiyah, Mateo, capítulo 27, verso 37. Mateo, capítulo 27, verso 37. Mateo capítulo 27, verso 37, nos dice la palabra, por encima de su cabeza pusieron un letrero, donde estaba escrita la causa de su condena. Este es Yahshua, el rey de los Yahudim. Baruch Hashem. Sí, pero estaban escritos en 3 idiomas, en griego, en latín y en hebreo. Baruch Hashem. Eso nos lleva entonces a ver de que sí Israel conocía también y hablaban también ese idioma. Baruch Hashem. Una buena forma de visualizar esto es analizar en detalle lo que ocurrió cuando Yeshua fue clavado en la estaca. Baruch Hashem. Una de las cosas importantes es por qué le pusieron ese letrero al Mashiach. Esa sería una pregunta interesante para nosotros. Le ponen el letrero ahí porque realmente el Mashiach es el rey, es el redentor, es el salvador. Baruch Hashem. Aunque no querían reconocerlo, pero ahí le están reconociendo que es el rey de los judíos, el rey de Israel. Baruch Hashem. Juan, capítulo 19, verso 1 al 21.
Juan capítulo 19, verso 1 al 21. Juan capítulo 19, verso 1 al 21. ¿Lo tenemos? Y dice la palabra. Entonces Pilato ordenó azotar a Yeshua. Los soldados torcieron ramas de espinas, hicieron una corona y se la pusieron en su cabeza. Pusieron un manto púrpura sobre él y se burlaban diciéndole una y otra vez, saludos al rey de los judíos. Y se burlaban y le golpeaban en el rostro. Pilato salió otra vez y dijo a la multitud, mira, lo traigo fuera para hacerlos entender que no encuentro delito en él. Así pues, Yeshua salió con la corona de espinas en la cabeza y el manto púrpura. Pilato le dijo, miren a este hombre. Cuando los principales Juanim y los guardias del templo, el Mishkan, lo vieron, gritaron, pónganlo a morir en la estaca, pónganlo a morir en la estaca. Pilato les dijo, ustedes mismos sáquenlo y pónganlo a morir en la estaca, porque yo no encuentro delito en él. Los Yahudín respondieron, nosotros tenemos una ley, y de acuerdo con la ley él tiene que morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Elohim. Oyendo esto, Pilato se puso aún más asustado. Él entró de nuevo en el edificio de mando y preguntó a Yeshua, ¿de dónde eres tú? Pero Yeshua no le respondió. De modo que Pilato le dijo, ¿rehusas hablarme? ¿No entiendes que está en mi poder ponerte en libertad o ejecutarte en la estaca? Yeshua respondió, tú no tuvieras ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de lo alto por esto. El que a ti me ha entregado tiene mayor pecado. Al oír esto, Pilato trató de encontrar una manera para ponerlo en libertad. Pero los Yahudín gritaron, si le das la libertad a este hombre, no eres amigo del emperador. Todo el que reclama ser un rey se opone al emperador. Cuando Pilato oyó lo que ellos estaban diciendo, sacó a Yeshua fuera y se sentó en la silla del juez en el lugar llamado el enlosado, en arameo Gapta. Era como el mediodía, en el día de la preparación de Pesach. Le dijo a los Yahudim, aquí está su rey. Ellos gritaron, sáquenlo de ahí, pónganlo a morir en la estaca. Pilato les dijo, ¿quieren que ejecute a este rey en la estaca? Los principales Juaní respondieron, no tenemos rey, sino el emperador. Entonces Pilato entregó a Yeshua a ellos para ser puesto a morir en la estaca. Agarraron a Yeshua y se encargaron de él. Llevando la estaca él mismo, salió al lugar llamado Calavera, en arameo Golgot. Allí le clavaron a la estaca junto con otros dos, uno a cada lado, y Yeshua en el medio. Pilato también ordenó que hicieran un letrero que clavaron a la estaca que decía, Yeshua de Nazaret, el rey de los judíos. Muchos de los Yahudí leyeron este letrero porque el lugar donde Yeshua fue puesto en la estaca estaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Los principales Juanín de los Yahudín dijeron a Pilato,
no escribas el rey de los judíos, sino que él dijo, yo soy el rey de los judíos. Baruch Hashem. ¿Qué extracto sacamos aquí? Los judíos declaran, no, tenemos un rey, el emperador es nuestro rey. Baruch Hashem. Ahora, no estaba toda la población judía, por si acaso. Estaban los principales, los Kohanim, los escribas. Ellos son los que estaban presentes. Ellos son los que están asusando. Crucifícalo, crucifícalo, o no, o ejecútalo, ejecútalo. Baruch Hashem. Y lo acusan. Todo el que reclama ser rey se opone al emperador. O sea, le están haciendo notar que Yahshua es un rebelde al imperio romano. Ninguna de esas cosas se ajusta, evidentemente. Pero cuando se trata de acusar a una persona, estos justamente van a usar la mentira. Y aquí es muy importante lo que yo les explicaba, ¿no? Cuando dicen, los principales Kohanim respondieron, no tenemos rey, sino el emperador, Baruch Hashem. Es que la gran mayoría de ellos estaba a servicio del imperio romano. Baruch Hashem. Ese es el tema. Aleluya. Entonces debemos notar, mis amados, cómo es que despreciaron al Mashiach. Pilato, según dice aquí la Escritura, trata de liberarlo. Pero ¿sabe qué dijeron los otros judíos? Si tú liberas, eres enemigo del emperador. Imagínense, ¿no? Enemigo del emperador. ¿Ve? Así que sí o sí influyeron muchísimo en la muerte del Mashiach. Pero, de hecho, la profecía tenía que cumplirse. Si no se cumple la profecía, ¿de dónde venía un Salvador, un Redentor para Israel? No, estaba profetizado que tenía que cumplirse esa sentencia, sí o sí. Y su muerte trajo redención, salvación al pueblo de Israel. Baruch Hashem. Mira, todo lo que él pasó para traernos redención y salvación, todo lo que él sufrió. ¿Quién puede sufrir así por su prójimo? Imagínense. Pero él está muriendo justamente por su prójimo. Los dirigentes religiosos judíos acusaron a Yahshua de querer tomar el lugar de César como rey de los judíos. Su cargo específico ante Pilato fue: todo el que se hace rey a César se opone a César. Baruch Hashem. Aleluya. Pero, ¿qué tiene que ver Mashiach con César? Absolutamente nada. Porque él dijo, mi reino no es de este mundo. Baruch Hashem. Lo contrario, lo que los judíos querían un rey humano. Y al Mashiach querían coronarlo como rey humano. Y como no se dejó, se convierte como su enemigo. Ese es el tema. Mateo capítulo 27, verso 11. Mateo capítulo 27, verso 11. Mateo capítulo 27, verso 11. Y dice la palabra. Mientras tanto,
Yahshua fue llevado ante el gobernador y éste le hizo esta pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Yahshua respondió: las palabras son tuyas. Baruch Hashem. Es muy interesante la respuesta, ¿no? Y también la pregunta que hace: ¿tú eres el rey de los judíos? Él no dice que sí, no. Las palabras son tuyas. Tú lo has dicho, Baruch Hashem. O sea, que al decir eso, ¿qué le está diciéndole? Bueno, pues, tú me estás nombrando como rey, yo soy tu rey. Baruch Hashem. Esto explica por qué Pilato le preguntó a Yahshua: ¿eres tú el rey de los judíos? Cuando Yahshua no quiso defenderse, Pilato admitió la acusación de los dirigentes judíos y la colgó en el madero de Yahshua. El, de- el decreto escrito a mano que Pilato colgó encima de la cabeza de Yahshua declaraba públicamente la acusación oficial por lo que había sido crucificado o ejecutado. Implicaba falsamente que Yahshua era culpable de cometer traición en contra del César. Colosenses capítulo 2, verso 13. Colosenses capítulo 2, verso 13. Y dice la palabra en Colosenses capítulo 2, verso 13. Ustedes estaban muertos por sus propios pecados. Esto es, por su prepucio, su vieja naturaleza. Pero Yahweh les dio vida juntamente con el Mashiach, perdonando todos sus pecados. Aleluya. Qué maravilloso, ¿no? Esto es muy importante que debemos entender y estamos finalizando justamente este tema con este versículo. Ustedes estaban muertos en sus propios pecados o por sus propios pecados, por su prepucio, su vieja naturaleza. Baruch Hashem. Pero Yahweh les dio vida juntamente con el Mashiach, perdonando todos sus pecados. Nos liberó de la esclavitud del pecado, Baruch Hashem, en el Mashiach. Ahora la idea, ¿no? O el tema concreto debe ser no volver a pecar, no volver a transgredir la Torah, Baruch Hashem. Porque si volvemos a pecar, salimos fuera del pacto de la Brit Hadasha. ¿Qué trae eso? Muerte espiritual. Baruch Hashem. Por lo tanto, Yahshua fue ejecutado oficialmente como un transgresor. La acusación era falsa. Pero al aceptar la pena de muerte por esa falsa acusación, Él nos sustituyó llevando sobre sí mismo la pena merecida por nuestros pecados, los cargos legítimos que Elohim tenía contra nosotros. Baruch Hashem. Claro, si no hay un Redentor, un Salvador, pues y nosotros está esa carga del pecado, ¿no? Baruch Hashem. Pero gracias a Mashiach, que Él vino y entregó su vida por nosotros, dándonos la libertad de elección, dándonos el libre albedrío de escoger nuestros propios caminos. Los caminos de Yahshua HaMashiach o nuestros propios caminos. Ahora ahí surge lo que dice Josué
Elohim dice en Josué, esfuérzate que este libro de la Torah esté en tu boca de día y de noche. No te apartes ni a izquierda ni a derecha. Baruch Hashem, mira lo que está diciendo, no te apartes ni a izquierda ni a derecha. Cuando salimos de aquí, de este lugar afuera, aún en tu frente está el mundo, muy apetitoso, muy tentativo, muy hermoso, con todas sus cosas. Baruch Hashem, ¿ve? Entonces ahora es caminar por medio de ello, es de valientes. Baruch Hashem es de valientes. Porque lo que está narrando aquí dice, tiene que morir la vieja naturaleza. Baruch Hashem. Y si muere la vieja naturaleza, pues no te llama la atención todo lo que puedan hacer. Cuando digo no te llama la atención, o sea que ni siquiera te inclinas a mirarlo. Así, mis amados Ajim Hayot, el fin de la Torah es el Mashiach. Como hemos visto aquí, evidentemente, narrando aquí en esta porción de la Torah, pues nos lleva, mis amados Ajim Hayot, a hacer una teshuvah verdadera, para agradar en todo lo que hacemos a Elohim. Baruch Hashem. Si hacemos a su voluntad, nuestras tefiló, nuestras oraciones, nuestros ruegos, súplicas, serán agradables delante de Él, como un aroma aromático. Baruch Hashem. Pero todo eso depende de nosotros. Está en nosotros, mis amados, aquí en Mahayot. ¿Quiénes eran los publicanos? Hemos concluido. ¿Quiénes eran los publicanos? Baruch Hashem. ¿Quiénes eran los publicanos? ¿Y por qué eran odiados y despreciados por el pueblo? Aleluya. Sí, pues así era. Baruch Hashem. Claro, porque eran odiados y despreciados por el pueblo. Los judíos de la época de Yeshua estaban ligadas con la pérdida de los días de gloria de los reyes davídicos, así como con siglos de lucha bajo gobiernos extranjeros después de haber sido exiliados. Shmuel Bet, segunda de Samuel, capítulo 2, versos 5 al 10. Segunda de Samuel, capítulo 2, versos 5 al 10. No se desesperen. Shmuel Bet. Shmuel Bet, segunda de Samuel, capítulo 2, versos 5 al 10. Dice la palabra en segunda de Samuel, capítulo 2, versos 5 al 10. Y David envió mensajeros a los regidores de Yahves, Gilead, con este mensaje. Sean bendecidos por Yahweh, porque mostraron esta misericordia a su Señor,
aún sobre Shaul, el ungido de Yahweh, y lo han sepultado y a Jehonatán su hijo. Ahora, Yahweh, trate en misericordia y verdad hacia ustedes, y yo también le mostraré favor, porque han hecho esta buena obra. Ahora que su mano sea fuerte y sean valientes. Shaul, su señor, está muerto, pero la casa de Yahudá me ha ungido rey sobre ellos. Abner, el hijo de Ner, comandante del ejército de Shaul, había tomado a Ishbosheth, el hijo de Shaul, lo había traído a Mahanaim y lo había hecho rey sobre Gilad. Los Ashure, Israel, Efraín, Benjamín y todo Israel. Ishbosheth, el hijo de Shaul, tenía 40 años de edad cuando empezó a reinar sobre Israel y reinó por 2 años, pero no sobre la casa de Yahudá que siguió a David. Mira, cuando analizamos aquí estos versos, estamos hablando ya de 2 reinos, de 2 pueblos. Oficialmente no están divididos, pero en sí, en el fondo, sí ya están surgiendo esa división. Baruch Hashem. Esto es muy importante analizarlo, cómo ha ido surgiendo la división del pueblo de Israel. Baruch Hashem. Ahora, esto es importante, mis amados, ¿no? Debemos entender entonces cómo hasta ahora siempre existe esa división dentro del pueblo de Israel. ¿Ven? Siempre hay esa división, siempre ha habido esa división y lo vamos a ir analizándolo. La casa de Shaul estaba prácticamente anulada y David se dirigió a la ciudad de Hebrón para ser nombrado rey de Yahudá. Pero los norteños no estaban de acuerdo con tal decisión y buscaron a un descendiente del difunto rey Shaul para nombrarle como sucesor. El escogido fue su hijo Ishbosheth, al que nombraron rey de Israel. Baruch Hashem. Y los judíos nombraron rey a David. ¿Ve? Qué interesante. La división que está surgiendo. Es aquí en este contexto que también podemos entender cuando el Mashiach le dice a los fariseos, una casa dividida no prevalece, es débil. Baruch Hashem. Pues tú imagínate, tienes tus hijos en una casa y cada uno defiende sus derechos. ¿Cómo estaría esa casa? ¿Mm? Dividido sería poco, sería un infierno. Porque imagínate ahí las discusiones, ¿no? Cada uno alegando que tiene mejores derechos. Y aquí muy similar está surgiendo, mis amados, Ahi Mahayot. Primera de Samuel capítulo 31, verso 1. Primera de Samuel capítulo 31, verso 1 y verso 2, anoten por favor. Verso 1 y verso 2. Ishmuel Aleph, capítulo 31, verso 1 y 2. ¿Lo tenemos? Y dice la palabra. Ahora los Plishtim presionaron su ataque sobre Israel. Los hombres de Israel huyeron delante de los Plishtim, dejando sus muertes en el monte Gilboa. Los Plishtim persiguieron y alcanzaron a Shaul y sus hijos, y los Plishtim mataron a Jehonatán, a Abinadab, a Malquishua, los hijos de Shaul. Es una guerra, Baruch Hashem, pero en esta guerra no participa David evidentemente. ¿Por qué? Ustedes verán que
Shaul quería matarlo a David, ¿no? Entonces David estaba en otro lugar, Baruch Hashem. Pero ahí está el tema. Si no hubiera surgido esa paranoia de Shaul de que David quería matarlo, el reino hubiera sido fuerte, Baruch Hashem. Pero esa paranoia de Shaul llevó a perseguir a David, aduciendo que quería matarlo, destronarlo del trono. Y en la mente de David no existía eso, Baruch Hashem. Es así entonces como se debilita el ejército de Israel. Ahí debemos analizar, se debilita Baruch Hashem, pero Hakadosh Baruj Hu lo fortalece a David. Por eso les explico, mis amados, también estamos en una guerra espiritual. En esta guerra espiritual, el que va a prevalecer es el que está dentro de los pactos, el que no sale de los pactos, el que obedece los mandamientos. Pero aquel que sale de los pactos, pueden ser numerosos, pero no prevalece. Baruch Hashem. Esiboshet, hijo de Shaul, fue proclamado rey de Israel por Abner, capitán del ejército de Shaul en Mahanaim, tras la muerte de Shaul en la batalla de Gelat, junto con sus otros hijos, Jehonatán, Abinadab y Malquishua. Es una gran derrota para el pueblo de Israel que nos muestra aquí que nunca debe haber división en el cuerpo del Mashiach. Pero surge el conocimiento humano. Y Eliezer Jara busca que el conocimiento humano prevalezca. Entonces surgen los problemas. El Yetzer Jara siempre está muy atento para poner en la mente y hacerte ver de que por más malo que sean las cosas, va a ser como una luz que va a ser muy bueno. En cuanto al Yetzer Tov, no tiene por qué esforzarse. Pero Yetzer Jara sí se va a esforzar, hacerte notar lo que, por más equivocado que sean las cosas, o por más mala que sea, que eso va a ser, muy bueno. Porque lo va a hacer aparecer como algo bueno, pues. Así como le mostró a Java y a Adán. Elohim le dijo, no comerás el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero la serpiente que le dijo, si comes vas a ser como Elohim. Baruch Hashem. ¿Y quién no quiere ser Elohim? A ver. ¿Mm? ¿Ah? Todo el mundo quiere ser Elohim. ¿Ve? Todo el mundo quiere ser Elohim. Y todo el mundo es Elohim por si acaso, porque manda de día en día. Sus elecciones son día a día. Y todavía planifica, mañana voy a hacer esto. ¿Mm? Y dice, yo no soy. ¿Ve? Baruch Hashem. Vamos a Segunda de Samuel, capítulo 4, verso 1 al 12. Segunda de Samuel, capítulo 4, verso 1 al 12.
Segunda de Samuel, capítulo 4, verso 1 al 12, lo tenemos. Y dice la palabra, los hijos de Rimón, el Beroti, Rehab y Bana, fueron y llegaron al calor del día a la casa de Esheboshet, mientras tomaba la siesta de la tarde. Ellos entraron directamente a la casa, como si vinieran a recoger trigo, y lo hirieron en el vientre. Entonces Rehab y Bana, su hermano, escaparon. Ellos entraron a la casa mientras él estaba acostado en su cama, en su cuarto. Lo apuñalaron y lo mataron. Entonces lo decapitaron, cogieron su cabeza y huyeron toda la noche por camino de Arabá. Ellos trajeron la cabeza de Sheboshet a David en Hebrón y dijeron al rey, aquí está la cabeza de Sheboshet, el hijo de Shaul, tu enemigo, quien quería tomar tu vida. Hoy Yahweh ha tomado venganza sobre Shaul y su hijo por amor a nuestro Señor el Rey. Pero David respondió a Rehab y a Bana, su hermano, los hijos de Rimón el Berote, como Yahweh vive, quien ha rescatado mi alma de toda aflicción. Cuando alguien me dijo, mira, Shaul está muerto, pensando por él mismo, por sus propios ojos, que estaban trayendo buenas noticias, yo no lo recompensé por sus noticias, sino que lo agarré, lo maté en Siglag. Ahora, cuanto mucho más, cuando criminales han matado a un hombre justo en su propia casa, en su cama, ¿no debía yo hacerlos responsables por su sangre y librar la tierra de ustedes? Entonces David dio la orden a sus hombres y los mataron, cortando sus manos y pies y colgándolos junto al estanque en Hebrón. Pero ellos cogieron la cabeza de Sheboshet y la sepultaron en la tumba de Abner en Hebrón. ¿No es que, sí, primera de Samuel, ¿cómo? Perdón, es del verso 5 para adelante. Sí, tienes razón. Es que aquí está del 1, sino del verso 5 analízalo para adelante. Sí, del verso 5 adelante. Pero sí está. ¿Lo encontraron? Amén. Entonces, lo que vemos aquí, mis amados, Ajem Hayot, ¿qué ocurre? Mira, en esta parte, estos hombres, cómo asesinaron a Esheboshet por traición. Le hicieron una emboscada en su propia casa. Y van buscando recompensa donde David. Pero ahora debemos analizar qué tal justo era David, ¿no? ¿Verdad? Sheboshet, si vamos a la historia, en su contexto, sabía que el reinado le correspondía a David. Pero Abner influyó para que él se coronara como rey. Y David se va a Hebrón, Baruch Hashem. Pero sin embargo, ante estas circunstancias, David se porta como un hombre totalmente justo. ¿Ve? Él no tomó a bien lo que estos dos hombres habían hecho. Y los mandó matar a los dos y lo colgó. David siempre buscaba que las cosas sean conforme a la voluntad de Elohim. Por más adverso que sean las cosas, y eso es lo que debemos aprender a entender nosotros, por más adverso que se nos presenten las cosas, debemos esperar la voluntad de Elohim. No tomar decisión apresurada.
Las decisiones apresuradas nos van a traer problemas. ¿Ven? La decisión apresurada es justamente lo que a Shaul le llevó a ser desechado por Elohim, porque tomó decisiones apresuradas en su emoción, que Elohim no quería que sea así, pero lo hizo, y dijo, ya no serás rey ni tú ni tus descendientes. Pero permitió que culminara su reinado. Baruch Hashem. Qué maravilloso, ¿no? Segunda de Samuel capítulo 2, versos del 1 al 4. Segunda de Samuel capítulo 2, versos del 1 al 4. Dice la palabra, después de esto David consultó a Yahweh, él preguntó, ¿debo subir a alguna de las ciudades de Yahudá? Yahweh le dijo a él, sube. David preguntó, ¿a dónde debo de subir? Él dijo a Hebrón. Y David subió allí con sus dos esposas, Ahinoam y Israel, y Abigail, la viuda de Nabat de Carmel. David trajo a los hombres con él, cada uno con su familia. Ellos habitaron las ciudades de Hebrón. Entonces los hombres de Yahudá vinieron y ahí ungieron a David rey sobre la casa de Yahudá. Ellos informaron a David que los regidores de Yabesh Gilad fueron los que sepultaron a Shaul. Baruch Hashem. Aquí está la unción como rey de Yahudá, como de Judá, David. Baruch Hashem está siendo ungido ahí y él comienza a reinar sobre Yahudá, sobre Judá. Ishiboshet, el hijo sobreviviente de Shaul, fue hecho rey por los que se apegaban a la línea familiar de Shaul, pero solo sobre 11 tribus de Israel. David pidió la dirección de Elohim con respecto en cuál de las ciudades viviría y sería Yahudá. Se le dijo que Hebrón debe ser su destino. Con sus dos esposas y los hombres que lo acompañaban, durante los años de su vida de Shaul se dirigió hacia allá y fue ungido rey sobre la casa de Yahudá. Así inicia David su reinado sobre una de las tribus. Después ya vienen también el reino del norte o las 11 tribus, también vienen y lo buscan. Él dice, tú tienes que reinar sobre nosotros. Baruch Hashem. En su contexto, ¿cómo podemos entender aquí? Está teniendo 30 años de edad David cuando es ungido como rey de Yahudá. Baruch Hashem. Más o menos las mismas edades de Yahshua HaMashiach, si ustedes lo analizan. Aleluya. Y Yahshua justamente viene también sobre los judíos. Aleluya. Entonces la escritura dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. A veces muy mal interpretado, pero sí, va en ese contexto también, ¿no? ¿Ok? Pero después él anuncia, yo he sido enviado a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Shaul es nombrado rey después sobre las 12 tribus de Israel. Mashiach vino sobre los judíos, pero ahora él es el rey de las 12 tribus de Israel también. Es una maravilla lo que acontece en el contexto histórico del pueblo de Israel.
Baruch Hashem. Por eso, así comenzamos la historia, ¿no? Sobre los publicanos, porque en el desarrollo vamos a ir entendiendo cómo surgen los publicanos. Baruch Hashem, ¿no? Porque no podemos irnos a dos versos solamente y enfocarlos, sino en el contexto que ha ido sucediendo. Porque ha sucedido, ha acontecido todo ello, es muy importante, mis amados, Ajem Hayot. Ahora vamos a 2 de Samuel, capítulo 5, verso del 1 al 5, por favor. Segunda de Samuel, Ishmuel Bet, capítulo 5, verso del 1 al 5, dice la palabra. Entonces todas las tribus de Israel vinieron a David en Hebrón y dijeron, mira, somos tu propia carne y huesos. En el pasado, ayer al tercer día, cuando Shaul reinaba sobre nosotros, eras tú quien dirigía las campañas militares de Israel. Y Yahweh te dijo a ti, tú pastorearás a mi pueblo Israel, tú serás jefe sobre mi pueblo Israel. Así pues, todos los ancianos de Israel vinieron al rey en Hebrón, y el rey David hizo un pacto con ellos en la presencia de Yahweh. Entonces ellos ungieron a David rey de Israel. David tenía 30 años de edad cuando comenzó su reinado, y él reinó por 40 años en Hebrón. Él reinó sobre Yahudá por 7 años y 6 meses. Después en Jerusalén, él reinó por 33 años sobre todo Israel y Yahudá. Baruch Hashem. ¿Habían leído esto? Que es maravilloso lo que nos narra. Es un acontecimiento tan importante. Pero aquí lo que debemos notar es, dice, ¿no? Al llegar a los 30 años de David, David se convirtió en rey de todo Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. El rey David hizo pacto con ellos en Hebrón, delante de Yahweh. Ungieron a David por rey sobre Israel. Él reinaría sobre Israel y Judá desde Jerusalén en los próximos 33 años, abarcando su reinado 40 años en total. David unificó a las 12 tribus de Israel. Así el Mashiach unificará las dos casas de Israel. Baruch Hashem. Todo está en su contexto, lo que va a acontecer. Aleluya. Sí, pues todavía estamos divididos. Pero ya en el Mashiach estamos siendo reunidos otra vez como 12 tribus. Baruch Hashem. Y literalmente se cumplirá en su segunda venida. Pero justamente para su segunda venida es que debemos de estar preparados. Y aquí lo que declaran los del norte, ¿no? O las otras tribus que van a Hebrón, reconocen la valía de David, Baruch Hashem, porque ¿qué les dice? Le dicen, eras tú quien dirigía las campañas militares de Israel. Y Yahweh te dijo a ti, tú pastorearás a mi pueblo Israel. Y tú serás jefe sobre mi pueblo Israel. Mira, están reconociendo la valía de David, ¿no? Así como nosotros ahora decimos, el Mashiach es que pastorea estas ovejas. Él es el Rey de Reyes. Él es el Redentor Salvador. Él murió por su pueblo en la estaca de ejecución. Baruch Hashem. Cuando vamos a su contexto, pues las escrituras nos están narrando realmente todos estos acontecimientos también eran sombra de lo que va a acontecer ahora. Eso es lo que nosotros debemos de entender. Segunda de Crónicas,
capítulo 13, verso 5. Segunda de Crónicas, capítulo 13, verso 5. Dice la palabra en Segunda de Crónicas, capítulo 13, verso 5. ¿No saben que Yahweh, el Elohim de Israel, dio el reino sobre Israel a David para siempre, a él y a su cera, por un pacto de sal que es inquebrantable? Aleluya. También vamos a Segunda de Samuel capítulo 7, verso 16. Segunda de Samuel capítulo 7, verso 16. Y dice la palabra en Segunda de Samuel capítulo 7, verso 16. Así que su casa será segura, es su reino, para siempre delante de mí. Su trono será estable para siempre. Baruch Hashem. Tejelín Salmos, capítulo 89, verso 3 y 4. Tejelín Salmos, capítulo 89, verso 3 y 4. Y dice la palabra en Tejelín Salmos, capítulo 89, verso 3 al 4. Tú dijiste, hice un pacto con mis escogidos, juré a mi siervo David, estableceré tu cera para siempre, edificaré tu trono por todas las generaciones. Aleluya. El rey David mismo estableció una sociedad libre como uno podría esperar en el mundo antiguo. Israel es como una república protoconstitucional. El pueblo hace un pacto con la casa de David para que sea su rey. Bien, en estos 3 versículos podemos encontrar la profecía que habla de David y su simiente, Baruch Hashem su cera, que iba a ser un reino, ¿no?, para siempre. Baruch Hashem, un rey por las generaciones. Entonces estamos hablando de Yahshua HaMashiach, porque él es el que viene de David. Y justamente en su contexto nos dice, ¿no?, que Yahshua HaMashiach viene como Ben David, como hijo de David. Aleluya. ¿Cuánto le dan la Kabot HaKadosh Baruj Hu? Toda la bala Kadosh, mis amados Ajim Hayot, hasta aquí esta porción de la Torah también, pues retornaremos a las 4 de la tarde para continuar con este tema maravilloso. Va a ser realmente maravilloso, ¿no? Una luz para vuestros corazones, ¿no?, para entender realmente qué ha pasado con el pueblo de Israel. Dentro de todo lo malo también hay cosas muy buenas, importantes, ¿ven? Y las cosas malas están registradas es justamente para no nosotros inclinarnos ahí, sino para corregir justamente. Baruch Hashem. Levantemos nuestras manos, por favor.
Vamos a agradecer a Hakadosh Baruj Hu. Baruch ata Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kedishanu b'mitzvotav v'tzivanu. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu nuestro del universo. Toda Rabá Abacadosh en el Bishen Gadol de Yeshua HaMashiach. Abacadosh, tú eres mi Eloja, Eloja de mis padres. Eloja de Abraham Avino, Yitzhak Avino, Jacob Avino. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y por siempre eternamente. Te agradecemos por este día, por este Yom Mascado de la semana, que nos has congregado en este lugar y nos hablas, Abacadosh. Nos instruyes, Abba, de lo que los acontecimientos que ha sucedido con tu pueblo Israel, para que no acontezcan en nuestras vidas en estos tiempos, Abba. Para tomar como ejemplo las cosas que han acontecido ahí y corregirlos ahora en nuestra vida por medio de Yeshua HaMashiach. Para que todo lo que hagamos, Abacadosh, delante de ti, sea como una ofrenda agradable, Abacadosh, y sea conforme a los mismos mandamientos, decretos, estatutos, conforme a los pactos que tú estableciste, Abacadosh. Ayúdanos, Abacadosh, a ser, Abba, obedientes delante de ti, llenándonos de un ruaj de sabiduría, conocimiento, entendimiento, discernimiento, de inteligencia, fortaleza, temor a Yahweh. Aumenta la imuná, Abacadosh, a cada uno de los Ajim Hayot. Asimismo también, Abacadosh, dominio propio, templanza y paciencia en los momentos de nuestras aflicciones, nuestras angustias. Escucha nuestra tefilá, oración que hacemos delante de ti y ampáralos, Abacadosh, derramando tu virajó, tu bendición sobre tu pueblo Israel, sea individual o como congregación, asamblea. Te agradezco por esta porción de la Torá, Abacadosh, porque los publicanos serán aborrecidos o odiados. Gracias, Padre, que tú, Abacadosh, tienes a bien, Abacadosh, demostrarnos lo que ha acontecido con tu pueblo Israel y lo que está aconteciendo también en estos tiempos, Abacadosh, aún con nuestras vidas. Te entregamos a ti vuestros corazones, Abba. Te entregamos a ti, Abacadosh, para que tú tomes control de todo nuestro ser, en espíritu, alma y cuerpo, y para que todo lo que hagamos delante de ti sean agradables como ofrendas, Abacadosh. Gracias, Padre, por esta porción de la Torá, en el nombre grande de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shabbat Shalom, mis amados Ajim Hayot, Hakadosh Baruj Hu lo bendiga, lo guarde. Retornamos a las 4 de la tarde. Shabbat Shalom.